Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra, con el pastor Andrés Noguera. Bien, denle un aplauso al Señor para recibir la palabra en esta hora. Queremos saludar a toda la gente que nos ve, que nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra, cuando transmitimos desde la instalación de la Iglesia Camino al Cielo en Caracas, Venezuela. Programa que usted puede disfrutar a través de nuestras páginas en internet, como lo son www.iglesiacaminoalcielo.org.be, también nuestra página www.reformatv.net y nuestro canal en YouTube Edificando por la Palabra. Hechos capítulo 2. Leemos el verso 1 en adelante. Preste atención a lo que Dios nos da el día de hoy. Es muy importante que meditemos. Prestemos nuestro oído, nuestro corazón a lo que Dios nos va a hablar. Lo que Dios muestra en su palabra es realmente sorprendente. Uno no se cansa de admirar las cosas de Dios. Por eso dice la Biblia que los serafines están constantemente pasando frente al trono de Dios y cada vez que pasan se asombran. Y se asombran es porque ven algo nuevo en Él. Dios es maravilloso, ¿cuántos lo creen? Amén. Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice la Biblia en el verso número 5: moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar de su propia o en su propia lengua. Y hablaban y estaban atónitos, corrijo, y maravillados, diciendo: mirad, preguntaron, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice el narrador: pardos, medos, elamitas y los habitantes en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oían hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dice Lucas cuando escribe: y estaban atónitos, impresionados, abismados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Gracias, Padre, por la palabra, por la respuesta que traerás a nuestras vidas a través de este mensaje del púlpito. Sea tu nombre bendito una vez más, sea tu nombre honrado y glorificado. Amén. Óigame, no es la Biblia un libro histórico,
pero existe una historia bíblica. Yo no puedo leer la Biblia como un libro histórico, porque no lo es. Si usted quiere saber cómo fueron las cosas en el principio, lea la Biblia. Eso es absurdo. Pero sí hay una historia bíblica. Es decir, existe un registro de los hechos y de los acontecimientos que están plasmados en las Escrituras. Y todo registro es historia. Todo lo que está registrado y todo lo que está escrito es parte de la historia. De manera que cuando yo quiero documentarme, cuando yo quiero tener información acerca del trato de Dios en las diferentes fases, etapas, circunstancias y épocas del pueblo de Dios en la tierra, yo tengo que ir a las Sagradas Escrituras. Porque no lo voy a hacer desde el punto de vista histórico, pero hay una historia bíblica que está registrada en las Sagradas Escrituras. Amén. Tome eso de base, porque la historia bíblica hoy nos va a ayudar a nosotros a entender algo que está muy de moda, y nos va a ayudar a entender más que lo que estamos pasando, por qué estamos pasando y cómo salir de ello. Voy a hablar de la crisis. He titulado este mensaje El poder de los empresarios. Dios me decía esta madrugada: le vas a hablar a los empresarios y le vas a hablar a tu iglesia, porque voy a levantar en el 2018 empresarios en camino al cielo. Y lo sé con eso. Óigame, ¿qué es una crisis? Para los que les gusta anotar conceptos, es una situación grave que pone en peligro un asunto en pleno desarrollo. Ese es el concepto secular de una crisis. La crisis es la coyuntura de cambio que se da en una estructura organizada, pero que empieza a manifestarse de manera inestable. Todo lo que es inestable produce crisis. Un matrimonio inestable produce crisis, una relación de la madre con el hijo produce crisis, una relación familiar es una crisis, una relación entre vecinos produce crisis, una mala relación, corrijo. De manera que toda crisis produce una inestabilidad en la relación, en el trabajo, en la economía. ¿Cómo vemos las crisis? Hágase la pregunta: ¿cómo usted ve la crisis que está pasando en la nación? La crisis social, la crisis política, la crisis económica, pero por sobre todo la raíz, la crisis espiritual del ser humano. El problema fundamental del hombre. Nosotros tenemos que ver eso. Y Dios nos dará respuesta hoy a eso. Hay quienes ven las crisis como una tragedia, como un desastre. Hay gente que ve las crisis como el fin de los tiempos, que cuando las cosas se ponen difíciles dice: estamos llegando al fin. Hay quienes ven las crisis como oportunidades para mejorar su condición. Hay quienes en medio de la crisis, en medio del desabastecimiento, en medio de la ausencia, se idean, crean, diseñan, se ponen imaginativos, creativos. Las crisis son motivos y excusas de Dios para darnos mejores oportunidades, para que sabemos de qué estamos hechos, cuál es nuestra resistencia y hacia dónde estamos enfocados. Una de las cosas que nos ayuda en la crisis es ver dentro de nosotros mismos qué tengo en mi corazón, qué es lo que hay en mi corazón.
El apóstol Pablo dice, si la ley no dijera no codiciares, yo no sabía que en mí había codicia. Hay gente que la crisis le ha servido para ver cuánto les gustaba acumular, cuánto les gustaba tener, qué difícil se les hace el compartir. Hay gente que la crisis le ha servido para ver realmente lo que tienen en su corazón. Hay gente que la crisis le ha servido para saber que no tenían resistencia, que no tenían ahorro, que sus ingresos no eran buenos o estables. ¿Usted sabía que una pendiente muy alta, al caminarla, solo muestra la condición física que usted tiene? A veces usted llega a un sitio y cuando se da cuenta lo que hay es una subida, dele para arriba. O usted va a visitar a alguien y cuando llega al edificio se da cuenta que la persona a la que usted fue a visitar en el edificio no sirve el ascensor y vive en el penthouse. 10, 20 pisos. Y usted mira el ascensor que no tiene lucecita por ningún lado, usted hace así. Y cuando llega allá arriba, malicia del diablo que este ascensor no servía. Eso lo va a servir para que usted vea cuál es la condición física de lo que usted tiene. Hermano, yo oré ayer cuando llegué a mi casa más de lo que había orado en todo el año. Pero cuando llegué a mi casa no había ascensor. Y empecé, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control ahora mí. Mi esposa me decía, ya lo están arreglando, Padre, dale sabiduría al técnico. Gracias a Dios, hermano, lo prendieron y pude subir en el ascensor, una parte de la escalera, una parte del ascensor. No tengo condición física para subir 15 pisos. La crisis del ascensor me muestra que no tengo condiciones físicas para subir 15 pisos, por lo menos no el mismo día. De repente lo subo, un día subo el 1, otro día subo el 2, así. Óigame, una crisis personal, familiar, matrimonial muestra de qué estamos hechos y cuál es nuestra condición. Una crisis económica nos permite ver cómo están nuestros ahorros, cómo están nuestros ingresos y cuáles son nuestras oportunidades. Si una crisis toca mi vida, solo debemos evaluar cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestro fundamento. Y cuando digo nuestro fundamento es sobre qué estamos nosotros parados, sobre qué estamos pisando cuando viene una crisis a nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestros ingresos, nuestras oportunidades? ¿Qué tengo y qué puedo? ¿Sabías tú que en medio de una situación como la que estamos viviendo hay gente haciendo fortunas? Fortunas. Hay gente que la crisis le ha servido para viajar, otros les ha servido para hacer negocios, hay otros que la crisis les sirvió para enfermarse, hay gente que se ha ahorcado, otros se han suicidado, otros se fueron a buscar la nacionalidad de sus padres. Yo conozco gente que hasta mayo del 2017 le decía, ¿dónde naciste tú? En Rubio. Y ahorita fueron a Colombia a buscar la cédula, porque eran colombianos, habían nacido en Rubio. Y yo le pregunto, ¿pero tú no naciste en Rubio? No, pero un poquito más allá. Y ahora fueron a sacar su cédula de colombiano, porque la cédula de colombiano les sirve más que la de Beneco. Hay gente que ha ido a sacar sus pasaportes. Y no estoy diciendo que esto sea malo, lo que estoy diciendo es cómo te enfocas ante la crisis. Ahora la nacionalidad de sus padres les sirve. Antes de decir que era árabe, español, portugués, colombiano, es una raya.
Si se llamaba Fátima Katiuska, decían Katiuska. Pero ahora que tiene pasaporte europeo, ¿cómo te llamas tú? Fátima. Yo me llamo Fátima. Mi nombre es Fátima, yo le digo a mucha honra, hombre. Ah, Fátima. No las Katiuska. Entonces les ha servido aún hasta para sentir el orgullo de dónde vienen originalmente. Otros, que son los más tristes, están esperando a ver qué va a pasar. Gente que pregunta, ¿qué va a pasar? Y están esperando qué va a pasar. Y otros se están preguntando, ¿cómo salir de la crisis? ¿Hasta cuándo dura esto? Infinidad de gente me pregunta a mí en la calle, pastor, ¿esto va a durar hasta cuándo? Hasta el día que tú reacciones. En tu vida eso va a durar hasta el día que tú reacciones. ¿Cuánto duran las crisis? ¿Sabías tú que la gente solamente se está preguntando hasta cuándo será esto? Hay gente que se pregunta hasta cuándo va a durar porque quieren saber si lo pueden resistir. Esto no se aguanta, dicen algunos. Hay gente que quiere saber si le quedan reservas. Reservas para aguantar. Presta atención a esto porque ya le voy a dar la recomendación bíblica. Los especialistas dicen, tomen en cuenta estos 10 puntos. Es interesante que los anoten. Los especialistas dicen que debemos tomar en cuenta 10 aspectos importantes para salir de la crisis. Especialistas, psicólogos, economistas, psiquiatras, inversionistas dicen, lo primero, asume que las cosas cambiaron. Asume que las cosas cambiaron. El país no es el mismo, Señor. Asúmanlo. O sea, ya deje de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué? Ya asuma. Las cosas cambiaron. Segundo, deje de buscar explicaciones. Pero ¿cómo es esto? Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el aceite 400? ¿Cómo es esto? Ya deje de buscar explicaciones. Tercero, decida qué va a hacer con lo que le hace falta. Decida qué va a hacer con lo que le hace falta hacer. Tiene que tomar una decisión. No siga esperando. Hay gente que está vendiendo, que está comprando, que están yendo, que están viniendo, que están haciendo. Chicos, Armando, dame una bolsita de la que me mostraste ahorita. Dame una. Por echarte la propaganda. Mira, él me dice a mí que él está haciendo esto. Una bolsita, le pone un mensaje de Navidad y un mensaje cristiano. Y las está vendiendo porque de repente alguien quiere dar un detalle, mete un chocolatico, mete un salsillito, una cosita. En medio de la crisis hay gente que se está inventando cosas para hacerlo, no solamente para pararse a ver, ay Dios mío, quiero hacer. Si usted duerme mucho, venda lagañas. Ponga una venta de lagañas y en la mañana se las quita todas así, porque usted duerme mucho, y las guardan un poco, a lo mejor eso sirve para hacer algún estudio oftalmológico. Cuarto, identifique en qué situación se encuentra usted. La vida financiera del ser humano tiene 5 etapas: miseria, pobreza, escasez, solvencia, abundancia y sobreabundancia. Identifique dónde usted está. ¿Estoy en la miseria, en la pobreza, en la escasez, en la solvencia, en la abundancia o en la sobreabundancia? Tienes que identificar en qué situación estás. 5. Este es muy importante. Recorta los gastos que no sean imprescindibles, necesarios o que no sean compromisos. Recorta eso. Recorta los gastos que no sean imprescindibles. Yo tengo bloqueado un gentío con los grupos que le mandan ahora unos tarjetas y videos y cositas. Uno tiene que ahorrar los megas para las cosas del trabajo que son importantes. 6.
aumente sus ingresos, trate de buscar un empleo adicional. Es decir, trate de hacer otra cosa. En medio de la crisis, yo tengo 4 trabajos: de pastor, director de radio, director del canal de televisión y capellán de la policía. Y todo el año lo que me pagaba la policía lo sembraba en la policía, pero lo que me pagaron en diciembre lo guardé y se lo invertí a mi hija. Está bueno un empleo más, no está de más. Séptimo, elimine las deudas que le generan altos intereses. Es decir, trate de pagar si pidió dinero prestado a intereses. No estoy hablando de los bancos. Ese es el mejor negocio que puede haber ahorita, que un banco le dé a usted 20, 30, 40, 50 millones de bolívares. Pero esa gente que presta al 20, al 30, al 40, salga de eso. Es una malicia para la vida financiera de uno. Octavo, sea prudente en el manejo de su dinero. Óigame, noveno, deje de tomar decisiones por las noticias que oye. No se deje envolver de ellas. Una persona que toma decisiones en su vida solamente por las noticias que está oyendo, por el Twitter que está oyendo. Décimo, aprenda todo lo que tiene que ver con temas de economía e inversión. Les doy esas. Estas son las recomendaciones de los especialistas. Pero en medio de toda situación, yo hago la siguiente pregunta, que es el mensaje hoy. ¿Qué dice Dios? ¿Qué hace Dios cuando hay crisis? ¿Hay respuesta en la Biblia? ¿Dice Dios algo en su palabra cuando la nación de Dios, el pueblo de Dios, ha vivido o ha estado en crisis? ¿Dios ha permitido al pueblo salir de la crisis? Eso a mí en lo particular es lo que me interesa. Génesis capítulo 10. Busque Génesis capítulo 10. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Súbale 2 más al 12 porque todo ha subido. Óigame, Génesis capítulo 12, verso 10. El pastor dijo 10, pero como todo ha subido es Génesis 12. Génesis 12, verso 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Por qué descendió Abraham a Egipto? Porque había hambre en la tierra. Vea eso, porque ahora Dios nos va a hablar. Como hubo hambre en la tierra, Abraham desciende a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí está la razón por la que descendió. Más nada. ¿Qué lo movió? El hambre. No lo movió el plan de Dios, no lo movió el propósito de Dios, no lo movió la guía de Dios, lo movió el hambre. Como se están moviendo muchos, por causa del hambre se mueven, se van de un lugar a otro. Pastor, ¿usted tiene problemas con que la gente se vaya? No, yo tengo problemas es que con lo que tú te estés moviendo es por causa del hambre, por causa de la crisis, no del plan y el propósito de Dios. Porque a Dios no le importa que haya hambre, te lo demuestro. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sara, su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer, hermoso aspecto. Claro, cuando vio toda la fea, dijo: usted es bonita. Eso es así, hermano. Yo por eso no veo mi Venezuela, hermano. Óigame. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. Lo era medio hermana, pero la está poniendo a mentir. Porque cuando Dios no dirige, tú tienes que mentir para poder lograr las cosas.
Entonces miente, di que eres mi hermana. Mire lo que dice la Biblia. Di que eres mi hermana para que te vaya bien, me vaya bien a mí por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Verso 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Que comparada con las egipcias, era hermosa y las demás eran feas. Verso 15. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. ¿Delante de quién? De Abraham el marido. Y fue llevada la mujer a casa de faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Vea la ignorancia del autor. El autor de Génesis cree que por la viveza y la astucia de Abraham haberle dicho, tú eres mi hermana, entonces a mí me va a ir bien, entonces sí hizo bien. No, ya va, este momentico, caso loco. Verso 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues aquí tu mujer, tómala y lárgate, hombre, no quiero problemas. Vete. El verso que le sigue, 20. Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y les acompañaron y a su mujer con todo lo que. El 13, capítulo 13, verso 1. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. El 2. ¿Qué era Abraham? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero ¿qué había en la tierra? Y cuando había hambre en la tierra, Abraham, ¿qué era? Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Está viendo eso? Por favor, vaya a Génesis capítulo 26. No había recibido la promesa, no la había recibido, pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Génesis capítulo 26, lo tiene, verso 1. Después hubo hambre en la tierra. Oído este detalle. Además de la primera hambre que hubo en los días, o sea, aquí vuelve a haber otra crisis de hambre. Del 12 al 26 no había habido otra crisis de hambre, pero en el 26 vuelve a haber una crisis de hambre como la hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. Allá eran los egipcios, aquí eran los filisteos. Es el mismo diablo, oído, es el mismo diablo, solamente que ahora es el hijo de Abraham, Isaac. Pero lo que vas a ver es el mismo hecho, es el mismo acontecimiento. Es un círculo vicioso. ¿Va entendiendo eso? Venezuela no es la primera vez que vive una crisis. Venezuela ha vivido crisis, como la ha vivido el mundo y como la ha vivido Latinoamérica. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. O sea, llegó un momento que tuvo que decirle: no te salgas de aquí, viejo, porque yo sé que tu papá te contó lo que hizo. No vayas tú a cometer la misma burrada de tu padre. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Aló, me encanta eso. Habita en la tierra que yo te diré. Porque si Dios le dice a usted que se vaya para el Polo Norte,
váyase, hermano. Pero que Dios se lo diga. Que usted le ore a Dios y Dios le diga, váyase, habite ahí en esa tierra. Punto. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Habita cómo? O sea que Dios sí le permitió que se fuera de su tierra, solamente que a la tierra que yo te... Eso. Yo sé dónde yo te necesito a ti. Yo sé dónde yo te quiero a ti. Habita en la tierra que yo te diré, en la que yo te diga. No en la que tú tienes oportunidades para irte, en la que yo te diga. Y ahí habita como forastero. ¿Y yo voy a estar con quién? Contigo. ¿Y te qué? Pero ya va, hermano, no había hambre en la tierra. Pero si había hambre en la tierra, ¿qué le dijo Jehová a Isaac? Pero yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir. Porque lo importante de esta crisis es que Dios siga con nosotros. Amén. Que Dios esté con nosotros. Voy rápido que el tiempo avanza y las hallacas se enfrían. Óigame. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Repito, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice el 6, habitó pues Isaac en Gerar. Punto. Él hizo caso a Dios en eso. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. La historia se repite. La historia vuelve a repetirse. Y él respondió, es mi hermana. ¿Y de dónde tú sacas esa mentira? Eso me lo enseñó mi papá. Le preguntaron a Isaac, y esa mujer, esa es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso. El muchachito se comió la historia que el papá se la dio, cuando el papá se la contó, se la comió completita y se la aprendió. Miren lo que dice la Biblia, verso 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Mira, lo único que Dios necesitó es que el rey Abimelech se asomara por una ventanita y lo viera jugando piojito. Qué terrible Dios. Es lo único que Dios necesitó. Se la oye, pero mira, tan pico y pico. ¿Dónde estoy? Gracias. Acariciaba. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Y Isaac le respondió, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. Los mundanos diciéndole a los evangélicos, chicos, pero ¿por qué tú me tienes que caer a coba? ¿Por qué tú me tienes que estar diciendo mentiras? El sistema, hermano, la crisis. Eso me costó 30,000. Y cuando le quitan la factura, 1,500. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Óigame, esa es tu mujer. ¿Tú te imaginas, le dijo, que alguno hubiese dormido del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros qué? Pecado.
Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Porque Dios a veces tiene que enderezar lo que nosotros torcemos. Dios tiene que restaurar, recuperar eso. De cierto morirá. Mira lo que dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuál año? El que había hambre en la tierra. No se le olvide. Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Aló? El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? Muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, muchas labranzas, y los filisteos tuvieron envidia de él. Pregunto, ¿Isaac y Abraham dependieron de las crisis? ¿Dependieron de que había hambre en la tierra? ¿Quisieron mentir? ¿No les sirvió de nada? Dios es el que pone gracia en medio de la crisis, hermano, para que todo nos salga bien en el nombre del Señor. Regáleme unos minutos, 2 de Samuel capítulo 21. Vea esto. Segunda de Samuel capítulo 21. Le muestro otra razón de la crisis. Óigame, Dios nos está mostrando por su palabra que en medio del hambre de la tierra, Dios nos puede bendecir y nos puede prosperar. Amén. Lo acaba de mostrar Dios. Dios no depende de eso, hermano. Dios no depende de economía, Dios no depende de cómo está el dólar. No me metas a Dios en los sistemas financieros. Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Dios puede hacer lo que sea. Dios es soberano. Nuestro socorro viene de Él. Segunda de Samuel capítulo 21. Hubo hambre en los días de David. Tercera vez les estoy leyendo. Hubo hambre en los días de David por 3 años ¿qué? Consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo. Esto me voló los tapones. Cuando Dios me está dando la palabra en la mañana, présteme atención. Cuando Dios me está dando el bosquejo, yo le digo a Dios: perfecto, entiendo tu palabra. En medio del hambre tú nos vas a sustentar. En medio del hambre tú enriqueciste los hombres con los que tienes propósito. Ya veo que nosotros nos debemos ir, si es de irnos a donde tú nos digas, y ya veo que nosotros tenemos que cumplir tu guía, tu palabra, tu dirección. ¿Por qué la tierra está así, Señor? Y Dios me lleva aquí. Esto es profético lo que voy a decir ahorita. Cuando yo le estoy preguntando a Dios por qué la crisis, Dios me lleva aquí a 2 de Samuel capítulo 21 y me dice: lee. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y ese David consultó. Es que David le ora a Dios. David consulta a Jehová y Jehová le dice: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Y entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Vaya agarrando la idea hasta aquí. David dice: wow, 3 años con hambre. Voy a consultar a Jehová. Jehová le dice: por causa de lo que Saúl hizo, es que en la tierra hay hambre. O sea, está bajo maldición. Por causa de lo que Saúl le hizo a las gabaonitas. Y se va David a llamar a los gabaonitas. Los gabaonitas
eran de los amorreos, pero que en el conflicto y en la batalla se le había jurado, se le puso juramento de que a ellos no los iban a tocar. Pero en medio de la ira, en medio de la rabia de los que dirigen, de los que gobiernan, acabamos con todo el mundo. Ahí no tenemos que ver con nadie, derramamos sangre, punto. Y cuando David, verso 3, llama a los gabaonitas, le dice: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le responden: no tenemos nosotros querella sobre la plata ni sobre oro con Saúl. O sea, este problema no es material. ¿Qué haré? El problema de nosotros no es oro ni plata. Y es con Saúl y con su casa, con el que reinó, para que entiendan. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y cuando David oye eso, le dice: oye, entonces díganme y yo haré. Ellos le respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, danos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová y en Gabad de Saúl, él, el escogido de Jehová, Saúl. Y el rey dijo: se los haré. Esa fue la ofrenda, esa es la satisfacción, eso es lo que ustedes demandan. Tómenlo, vean esto. Y perdonó el rey a Mefiboset, que era hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová. O sea, mira lo serio de un juramento. David dijo: no, yo no puedo cometer lo mismo. O sea, si este le juró a los gabaonitas que no lo tocaría, los tocó. Mira ahora la tierra pasando hambre y miseria y maldición y necesidad por causa de esto. Pero cuando él viene y le dice: dame a los de Saúl, David le da a los de Saúl, dice: pero a Mefiboset no, porque a ese le juré yo a Jonatán. Y no voy a quebrantar juramento por juramento. Porque un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Óigame, verso 7. Y dejó a Jonatán tranquilo por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, que era de la hija de Ahab, los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y a Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, el hijo de Barzaliel, el Meloíta, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, saldada la ofrenda. Hubo satisfacción en la cultura de ellos, ¿no? Después que esto sucedió, verso 9, los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, la hija de Ahab, cuando les agarraron los 2 hijos de ella y se los entregaron a las gabaonitas para que los ahorcaran y los mataran, entonces agarra a Rispa, que ya la leímos, y toma una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ella agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellas de día, ni fiera del campo de noche. En otras palabras, comenzó a hacer
brujería. Comenzó a hacer su ritual de brujería. Pero Dios, David le había consultado a Jehová: muéstrame lo que está pasando en la tierra, muéstrame estos 3 años de hambre. Y Jehová le dijo: por causa de Saúl, del que gobernó, por lo que le hizo, porque derramó sangre, está la tierra así. Y después que le dan la ofrenda, entonces esta mujer se pone a hacer brujería. Óigame. Y le fue dicho a David lo que hacía Rispa, la hija de Aja, que era concubina ¿de quién? De Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bensán. Y pastor, pero usted que está leyendo, parece que estuviera leyendo Últimas Noticias. No. Estoy leyendo la Biblia. Lo que pasa es que el diablo es el mismo, y eso es lo que no hemos entendido. Que el mismo diablo aquí, ya los huesos de ellos se los habían sacado de la plaza, porque ya ella había decidido hacer sus rituales, hacer su brujería con los huesos de los antepasados que habían gobernado. Pero eso está en la Biblia. Mira cómo es Dios, Keila. Que yo le pregunto a Dios esta madrugada, él y yo, ahí en mi computadora: ya sabemos que dependemos de ti. Señor, ¿qué pasa en esta nación? Y Dios me lleva ahí. ¿Dónde quedé? Ayúdeme. Gracias, en el 12. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de la Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsaem, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilgal. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los arcados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selat, en el sepulcro de Crit, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Sabe qué quiere decir fue propicio a la tierra? Jehová bendijo ese lugar. Porque David dijo: se acabó el ritual con los huesos, se acabó la brujería aquí, se acabó toda esta porquería y toda esta malicia. Hechos capítulo 2. Vamos al origen y nos vamos. Tiene Hechos capítulo 2, lo leímos al principio. ¿Qué estaba sucediendo en este día? Cuando se derramaron lenguas y comenzaron a hablar medos, árabes, persas, romanos, cretenses, eran de Figilia, de Panfilia, de Egipto. Ese día se celebraba una fiesta. ¿Cuál? La fiesta del Pentecostés. En Éxodo capítulo 23, acompáñenme, capítulo 23. Éxodo capítulo 23, para que tenga la información. Lo tiene. En el versículo número 14 dice: 3 veces en el año me celebraré fiestas. ¿Cuáles eran las 3 fiestas solemnes que celebraba el pueblo? La Pascua, cuando crucificaron al Señor; el Pentecostés, o la fiesta de Chabot; y la fiesta de los tabernáculos, o el Sukkot, que es morada de Dios con los hombres, que es la que estamos esperando para algún año en septiembre, porque esa es la fecha. Verso 15: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días de ellas comerán los panes sin levadura, como yo te mandé, que era cuando comenzaba la Pascua, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto,
y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Porque la única razón por la que Dios nos pide a nosotros que cuando vengamos no nos vengamos con las manos vacías para la iglesia, es para que nosotros veamos que no tenemos ese amor por el dinero, que en medio de la crisis a veces lo primero que se nos olvida es dar lo que nosotros tenemos que dar al Señor, lo que debemos dar al Señor. No vengas para la fiesta cuando vengas, no vengas con las manos vacías, dice la palabra. El 16, también la fiesta de la siega, que es la cosecha, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Mire lo que dice el 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Voy a dejarlo ahí. Eran 7 fiestas, pero de 7, 3 el pueblo tenía que ir a Israel. Y una era en las fiestas de las cosechas. Está ubicado lo que está sucediendo. De 7 fiestas, 3, todo varón tenía que presentarse a las fiestas. Y una de las fiestas era la fiesta del Pentecostés. ¿Qué sucedía en la fiesta del Pentecostés? ¿Qué era el Pentecostés? Era cuando todo el mundo recogía la cosecha. ¿Quiénes recogían la cosecha? Los que tenían tierra para sembrar. ¿No? ¿Quiénes sembraban? Los que tenían tierra para sembrar. ¿Quiénes iban a las fiestas? Los que tenían plata para viajar. Presta atención. Los que tenían plata para viajar. Porque el que no tenía plata para viajar, ¿cómo viajaba? Por eso dice la Biblia, y habitaban en Jerusalén piadosos, pardos, fulano, los quetenses, los de Capadocia, los de aquí, los de allá. ¿Por qué? Porque habían venido de todos los lugares judíos a celebrar su fiesta. ¿Quiénes eran los judíos que estaban ahí? Eran los que tenían dinero, señores. Eran los empresarios. Eran los que habían dado crédito con la semilla, y el día del Pentecostés iban, y cuando la gente recogía la cosecha, pagaban con cosecha. Cuando la gente vendía la cosecha, pagaba. Ese día era una fiesta de la nación de Israel, era una fiesta espiritual, pero Dios derramó de su espíritu sobre todos los apóstoles, para que después los apóstoles le predicaran a ellos, y ellos como empresarios establecieran las misiones y el evangelismo mundial. ¿Aló? O sea, no fue que el espíritu se derramó sobre los que estaban en el mesón, sobre los que estaban en el pesebre. No fue que el espíritu se derramó sobre los apóstoles y después ellos se fueron y se pusieron a llorar y hablaron en lenguas entre ellos, y saca la bazooka, rambo, brinca la cerca, agarra la rama seca, saca la paca y paga. No, fue que se derramó con un propósito. Estos son los piadosos, estos son los que invierten para venir a las fiestas espirituales, estos son los que creen en esto. Sobre ellos derrámate. Ningún hombre que acumule para sí en Dios podrá tener éxito. Ninguno. La bendición más grande que Dios le puede dar a un hombre es cuando el hombre entiende que pasa a ser instrumento en las manos de Dios. Cuando usted entienda, yo soy instrumento en tus manos, y todo lo que tú me des, Señor, yo te daré. Dios dice, aquí ya no tengo problema con esto. Los empresarios que en el año 2018 entienden que Dios es el que nos enriquece a nosotros, que Dios en medio del hambre, yo no sé si va a seguir habiendo hambre o va a seguir siendo escasez, yo lo que sé es que ya Dios me mostró a mí algo espiritual sobre esta nación, y yo sé cómo yo tengo que orar y cómo tengo que quebrantar y cómo yo tengo que reprender. Cierro. ¿Qué importancia tiene para Dios los empresarios? Toda.
Porque cuando comenzó el movimiento de Dios, cuando comenzó la iglesia a manifestar el poder de Dios, lo hizo desde el día del Pentecostés. Dios quiere prosperarnos y bendecirnos, sí, hasta que lleguemos ¿a dónde? Al más alto nivel. Dios no nos quiere intermedios, Dios nos quiere en los niveles más altos para que ganemos la cultura. ¿Sabe algo? Para salir de la crisis hay que consultar a Dios, hay que hacer lo que Dios dice y hay que sacar toda idolatría de nuestras vidas. El amor por el dinero y por las riquezas es idolatría para Dios. Hay gente que ama la plata, la aman, sufren por ella, lloran, la extrañan, la llaman. Yo he visto gente que cuando les dan un billete hacen así. Venden algo en lo que le dan el primer billete hacen así. Y si es verde lo besan más. Ojo con eso. Hay que poner toda nuestra confianza en Dios por encima de los hombres. Amén. Por encima de las circunstancias. Recuerden que Dios se agrada siempre de la obediencia. Y hay cosas que Dios estableció que son perpetuas. Dios le dijo al pueblo: preséntate delante de mí 3 veces al año, a ellos. Porque Dios, ¿qué quieres? Ven acá, yo quiero que venga, quiero ver cómo está tu obediencia. Y ellos iban a Jerusalén. Amén. En medio de toda la situación que usted ha estado viviendo, ¿cómo se ha portado Dios con usted? Medite hoy en eso. Dígame cómo se ha portado Dios con usted en medio de todo esto. ¿Se ha portado bien? Póngase sobre sus pies. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera.